Ahí estamos. Bueno, les decía que este sistema internacional tiene cosas interesantes, cosas complejas, cosas complicadas y que no son demasiado positivas para los bienes, sobre todo cuando se trata de ciudades o paisajes culturales, que es otro tema que tendríamos que ver, que eso podemos hacer una charla especial un poquito después fuera de programa. Eh, Yo les puedo por- traer un Power que tengo sobre paisajes buenísimo. culturales, si Y querés. subilo a Leva. Alevaed. Ah, Sí, sí. bueno, dale, dale. Lo busco, que yo lo utilizo bastante para la otra materia y tiene como un compilado de lo Está, que es perfecto. paisaje cultural, así ellos lo pueden ir viendo. No es estrictamente, pero digamos, se va, y aparte nos liga con esta otra cuestión de tratar de ver un poco más la integralidad de Mm. los bienes a proteger, los bienes a valorar, porque realmente el sistema económico está arrasando el planeta. Y les decía, el otro día me convocaron para una charla, para una diplomatura que se hace en Uruguay, por supuesto no me invitaron al Uruguay, fue por Zoom. Eh, y hablando de estos procesos de gentrificación, que es el desplazamiento de poblaciones originales de un lugar o poblaciones asentadas hace mucho tiempo, por nueva población con mayor poder adquisitivo y demás. Pasa mucho en los centros históricos. Mm. Eh, pero también en la quebrada de Humahuaca y en otros lugares, porque aparte está como lo único que se entiende como posibilidad para explotar y para vivir de eso, es traer turismo, y entonces viene gente, viene gente. Vos vivías en un pueblito tranquilo ahí al pie del cerro, y te empiezan a pasar, te fotografían, te sacan fotos, te miran como si fueras un animal de zoológico, Claro. porque para ellos sos lo exótico. Entonces, una de las estudiantes de esta diplomatura me dice, ¿usted considera que es un proceso de eugenesia social la gentrificación? Dije, no me atrevía tanto, pero Claro. algo de esto tiene. Estamos haciendo, si bien no los matamos, los acorralamos, los expulsamos, ah, piensen en esas comunidades más antiguas que tienen formas de vida mucho más estables que las urbanas, que las de las grandes ciudades. Es muy radical el tener que desplazarse a un centro urbano. Y ha pasado, qué sé yo, en Rosario y acá en Derqui hay comunidades de origen com, el famoso barrio Toba de resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, es para analizarlo en términos generales y después, si hace falta esa información, va y se recurre y se la lee porque algunas son bastante claras. Subiremos la de patrimonio inmaterial del 2003 y alguna otra, las normas de Quito, por ahí que habla de los centros históricos. Los centros históricos, Sí, sí. claro. Eh, Dentro de todo, Quito tiene un manejo, a pesar de los vaivenes políticos, relativamente tranquilo. Será que a la altura los amansan los turistas y muchos no van. Pero bueno, bueno, a Cusco sí van, pero es otra. Eh, Así que bueno. Eh, Bien, estuvimos recogiendo y yo traté de responder a todos creo que no me falta nadie por responder a los que ya presentaron su propuesta para el trabajo. Los hay de diversas escalas y todas interesantes. La cuestión es ahora, bueno, empezar a trabajar el, un poco la estructura de lo que va a ser el trabajo. En primero es qué sentido le quieren dar un poco al tema que eligieron, ¿no? Ahora estamos tratando de armar, porque yo la verdad que soy bastante torpe con la cuestión tecnológica,
una pestaña, un lugar en la plataforma para que los que me mandaron, ¿quiénes me mandaron? Los y las que me mandaron a mi correo puedan estar ahí y los tengamos todos más o menos unificados. Eso es por un lado. El otro tema. Vieron que, y si mal no recuerdo, lo puse en negrita, uno de los últimos párrafos, antes de la evaluación y todo lo demás, el pedido de la formalidad de la entrega cuando se hacen los avances y de la entrega final. PDF. No quiero poner que después alguien piense que modifiqué, alteré o alguna cosa, Claro. ¿no? Yo lo puedo pasar después para corregir en otro formato, o meto las notitas con las observaciones y al final por ahí una nota, vieron que se aparece como el globito de una historieta y uno puede Sí, sí, escribir. sí. Una viñeta parece. Eso es, no me salía el nombre. Gracias, Paula. De nada. La formalidad, la fecha de entrega con año, mes y día, aún de los avances. Les cuento por qué. Tengo 500, tuve, y cuando era más buenito, Ya no sos eh, bueno. ahora soy bueno nada más. Eh, Gente que ponía trabajo práctico final. Yo tenía que abrir el trabajo, ver si habían puesto fecha o no. La carátula no me importa tanto, me importa que podamos leer, tanto Paula como yo, la fecha en que fue presentado, sea un avance, sea final, el apellido de quien está Es verdad. entregando, el título del trabajo, no trabajo práctico final. Eso. ¿Cómo que se llama? No me acuerdo cómo le habías puesto a tu idea, Eduardo. Era de sábado Sí, de Rojas a Santos Santos Lugares, Lugares, ahí está. Bueno, el yo camino ahí andado de ya Ernesto Sábato. vamos a identificar más rápido con toda esta información de qué se trata, porque realmente nos pone de muy mal humor tener que andar corrigiendo o No, se pierde adivinando de mucho quién tiempo es, además, ¿eh? Y claro. lleva mucho Se pierde tiempo. mucho. Eh, Y además una cosa, mínimamente si después, digamos, quisieran presentar el trabajo, ya sea para un congreso en folclore, para algún congreso de cultura X, estas son las cuestiones mínimas que hay que tener en cuenta institucionalmente. Primero, poner quién soy. Después poner la fecha de lo que, y de qué se trata, el título al trabajo. Si no, no sabemos, es una cuestión, estoy armando un ajá, trabajo y muchas veces yo entiendo que el nombre por lo general surge después de que lo estamos desarrollando, pero lo que van entregando, vayan poniéndole nombre. claro. Después en el trabajo final, si se lo quieren cambiar, se lo cambian. Pero Porque a por lo veces menos pasa. tenemos los datos del apellido bien rápido, Sí, ¿no? Porque es sí, cierto, hasta los escritores están armando una novela y tiene un título provisorio que después con el desarrollo de la escritura desaparece seguramente lo otro, cambian. ¿no? Sí. Eh, Y cuando mandan el archivo, acostúmbrense también a ponerle el archivo. Ustedes mandan el archivo y a veces ponen, no sé, X cosa. Pongan el archivo con su nombre y apellido. Por ahí el archivo es eso, su nombre y apellido. no, pero O digo, mejor, yo prefiero que en el título estén sí, esos también, datos que pedimos eso ahí, tiene que estar siempre, pero siempre. incluso en el título, porque el primer orden para mí es la fecha, porque también quien entregó primero Claro, merece ser revisado sí, y primero. Así que es bueno, verdad. eh, así que bueno, vamos avanzando con eso. Eh, ver un poco lo que le decía, además de esas formalidades, empezar a tener a partir de ahora, bueno, un
primer esbozo de cómo imaginan. Por ejemplo, este caso de Rojas a Santos Lugares es Ernesto Sábato, un tipo que ha viajado, aparte, ¿no? Y que ha tenido no solo eso, sino lugares significativos en varios. De Rojas sale a La Plata. Yo no me acuerdo si estudió en el Nacional de La Plata o estudió allá en Rojas y después eh, se recibe de licenciado, no me acuerdo cómo sería el título en aquel entonces, en ciencias físico-matemáticas o en física, no me acuerdo exactamente. Va y entra en el laboratorio de María y Piero Curie, en París. Ahí le agarra la chiripioca, desiste de las ciencias duras, y no me acuerdo bien cómo hacer todo el viaje, porque yo era fanático de él en la adolescencia y después medio que me enojé, pero no me enojé, lo abandoné un poco. Eh, Vuelve a Buenos Aires y no me acuerdo en qué momento se instala en Santos Lugares, donde ahora es, aparte es una especie de museo, la casa. Que es más, les voy a comentar una cosa interesante. Hay un arquitecto de La Plata, Rubén Pesci, que trabaja mucho la arquitectura ambiental. Es uno de los pioneros en arquitectura que tenga que ver con los contextos urbanos y que sean respetuosas del medio ambiente. Sacó en los años 80 una revista que se llamaba Ambiente, precisamente. Y en una de esas revistas analiza la casa que no está hecha por arquitectos, la fue adaptando el propio Sábato con Matilde y con, creo que ya los chicos eran grandes. Y tiene una muy buena respuesta climática sin necesidad de andar con aire acondicionado, ese tipo de cuestiones. Claro. No sé dónde está esa. Si la tengo, la revista Ambiente que dirigía la fundación, me sale FEPA, pero no era FEPA. Fundación Estudios para el Ambiente, puede ser, así que puede ser. Si lo encuentro, te lo paso. Esto también nosotros vamos a tratar de apoyar con, si les hace falta, con alguna bibliografía o algún documento, alguna cosa específica, qué sé yo, hay temas que están más fuera de nuestra órbita, como el de la caja, o la Vidala, no me acuerdo qué era exactamente, no sé si está hoy, bueno, no me Acá acuerdo. estoy, profe, soy Candela, Era soy vos. Candela, Sí, sí, acá sí, sí. estaba No me como... acordaba quién lo había mandado, Bueno, perdón. igual ahora estoy en una pelea súper importante con los temas porque a mí me encanta la bioconstrucción y la construcción en barro, así que tengo una dicotomía tremenda. Ah, Así que por ahí le cambio y ahí me puede ayudar un poco más, bueno, porque me porque qué encanta. sé yo, lo que sí me Amo las dos acuerdo, cosas. sí me acuerdo que con el tema de las bagualas, las vidalas, los cantos, eso, porque me gustó mucho porque lo decía, lo del blues de nuestra tierra, lo Ah, sí, 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 decía, yo pienso eso. ay, ¿cómo se llamaba? Leda Valladares, Yo, que fue eso no lo recopilando. sabía que lo decía claro, yo no sabía que lo decía Leda, pero es el profundo sentimiento que tengo Sí, a sí, sí. raíz de que cuando por ahí era chica cantaba blues y cantaba Vidal a la par y yo decía, siento lo mismo. Sí, 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 Me sí, sí, sí. pasa Se ve con que las el dos cosas, parentesco ¿no? Lo mismo. es real. Que- Y bueno, fíjense que Claro, fueron, porque ella sin saber yo sentía lo mismo. no sé si hay algún registro, si hubo alguien que pudiera recopilar esos cantos Yo ancestrales creo que sí, desde la llegada de España. sobre, No, pero digo una cosa, yo creo, antes de la llegada de los españoles, la conquista, ujú. porque probablemente tuvieran otro carácter y con la conquista y con la dominación española, pero por ahí cambiaron una cosa más triste. El blues es la música de los africanos arrancados de sus lugares y llevados al sur a los algodonales del sur de los Estados Unidos, ¿no?
que después remontaron en Mississippi Sí, hacia... profe, y Mm. sí, Así tal que cual. bueno, Y en Santiago del Estero, nace en quichua, sí, nace en quichua, o sea, en lenguas originarias primero. Y después ya se pasa al castellano. se canta en español, pero nosotros en el censo de Vertis teníamos el 90% de negros en nuestra región. De hecho, yo soy una santiagueña con rulo, Claro. que tiene una bisabuela sana virona. Soy mezclada. Ajá, bien, bien, bien. Así que bueno, esperando las últimas cosas, lo mismo, cuando toman una fiesta, caso de Huanco, ahora lo estoy pensando, esto, que tienen un trayecto histórico enorme, encontrar los hitos o los momentos más interesantes para valorar y para comprender todo el proceso que ha sufrido esa celebración desde que era más o menos sin contacto con los españoles hasta la actualidad. Eso es muy interesante, eso me gustó, de ver ese desarrollo, cómo va siendo distinto. Y ahí es la diferencia, la mayor diferencia entre el tratamiento de los bienes de materiales, ¿no? Los bienes construidos u objetos materiales, y estas otras realidades, estos otros bienes más intangibles, más etéreos. Eh, pero es muy interesante también ver que aún los edificios tienen muchos elementos que son inmateriales, el sentido principalmente, ¿no? Pero qué sé yo, las historias que se cuentan de una casa embrujada en Claro. un pueblo, o a mí me pasó que trabajé durante 30 años, no en el cabildo en sí, sino en la parte de atrás, que una parte de las Uf, oficinas está en lo que eran las cárceles del cabildo. claro. Y el resto de la construcción es o restaurada por Busquets en 1940 o un anexo que es de 1960 para el sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Y una vez que se estaba restaurando esos edificios, venían de la empresa constructora que estaba trabajando ahí, y había uno que quedaba como sereno a la noche en la obra. Y el tipo un día dejó de serlo porque escuchaba los fantasmas de Moreno, de Claro. Saavedra, de no sé qué sé yo. Pero bueno, esos elementos inmateriales también hacen, en todo caso, la valoración. Y una celebración, una canción, necesita soportes materiales, un instrumento, ¿no? Que tiene a su vez toda otra carga, en algunos casos la vestimenta o los tocados rituales o lo que fuere, según la creencia de que se trate o la festividad de que estemos hablando. Para que tengan eficacia simbólica y se faltan muchos elementos. Entonces, es otro argumento más para decir que el patrimonio no es patrimonio material por acá y patrimonio inmaterial por allá. El patrimonio es esa valoración que tiene elementos, y normalmente están muy entrecruzados los elementos materiales, los objetos, y los otros elementos más inasibles. El locro, como culinaria. ¿Qué es lo importante? La receta, cada vez que se actualiza, la olla de barro, donde es mejor hacerlo que en una olla cualquiera, y así. Así que bueno, alguien que no haya enviado todavía su propuesta, ajá. Vos me habías dicho algo que tenías pensado, pero no me acuerdo, Adriana. Ahí se El están... guardapolvo blanco Ah, escolar y cierto.
Sí, estoy buscando información, estoy buscando la historia del guardapolvo, estoy buscando notas de Diego del Pino y Enrique Mayocchi, para ver qué Sí. dicen. Tengo varias fotografías bastante viejas. Quiero ir al archivo de la Nación a ver qué consigo ahí. No tuve tiempo. Y después estuve buscando fábricas que hagan guardapolvo. Guardapolvos, está bien. Claro, la que más la más vieja que encontré hasta ahora hace 50 años, que bueno, lo tengo acá en la compu anotado. No me acuerdo el nombre. Estaba Grafa, Claro. que hacía Estaba Grafa, guardapolvos. claro. Hacía Claro, ropa pasa de que trabajo también. Claro, Grafa no existe más, estaba ahí en Constituyentes. En Constituyentes y General Paz, o casi General Claro, Paz. claro. Pero hay unos que, por ejemplo, guardapolvos argentinos, esos hace más o menos 50 años. Después, guardapolvos Sarmiento, eso encontré la dirección, el teléfono y no me pude comunicar, así que voy a tener que irme hasta 11 directamente y tratar de hablar con alguien ahí. A ver, la idea es que recuerdan de cuándo comenzó la fabricación de los guardapolvos. Las telas de ahora no son las mismas telas de antes. Cómo cambiaron el diseño. Por ejemplo, antes las chicas usábamos el que era cuellito redondo, escotecito redondo con un cuellito y tablita. Tablitas y se ataba atrás, ¿no? Claro, que nos ahogábamos. Y después con el tiempo, claro, con el tiempo fuimos pasando a los que usaban los varones, que era más un guardapolvo abrochado adelante con solapita. Bueno, estoy buscando todo eso, no lo tengo armado, lo tengo en mi cabeza dando vuelta ahí, varias cosas y algunos apuntes. Por eso no le En mandaba. Jardín de Infantes se usaba también el guardapolvo, que ahora, bueno, el preescolar o como se dice. Se usaba el guardapolvo blanco, no se usaba el cuadrillez. Eso de viene color ni el de mira. cuadrito. Igualmente, escúchame, Adriana, aunque Sí. estés buscando información, sí, subí al EBAED, esto que dice Eduardo, en el formato que te estamos pidiendo, anda subiendo todo esto que estás contando, aunque sea en lenguaje coloquial, porque es tu propuesta. Porque Bien. si no parece que no estuvieras haciendo nada y en realidad estás haciendo. Entonces, por lo menos ponele la fecha y pone, bueno, a ver, en este momento me encuentro, mi proyecto es tal, ponele el nombre que quieras, después lo cambiás y brevemente anda contando la descripción de lo que estás haciendo. Perfecto. ¿Sí? Además Porque... te va a servir a vos también, como para tener un orden. Sí. Bien. Y a mí digo, es un elemento que parece muy simple, pero es absolutamente característico de la escuela pública argentina. Claro. Tal cual. Yo no sé, porque en otros lugares, hasta la escuela pública, parece que hay algún tipo de uniforme o alguna cosa. Y tiene que ver con algún elemento igualador, que yo vuelvo a esto, por ahí te sirve como orientación. Y es muy interesante porque digo, hoy que tenemos todo este tema con la escuela pública, Claro. saben de la marcha del 23, va a Ahí ser de voy a los tres estar. grandes niveles de enseñanza, primario, secundario y universitario, terciario y terciario. El tema es que, digo, fue un elemento democratizador, con todo lo que podemos también preguntarnos sobre la palabra democratización, porque siempre es una operación que se hace desde arriba hacia abajo, pero tuvo evidentemente un sentido y no sé si fue la propuesta, creo que sí, porque si mal no recuerdo, y esto por relatos de familiares y demás, aparentemente fue Hipólito Yrigoyen el que lo terminó de instaurar. Yo no sé si se usaba antes o no. En esas fotos que vas a ir buscando, seguramente si aparecen las fechas, va a orientarte sobre el tipo de la fecha. Y después seguramente aparecerá algún documento, alguna cosa. No dejes de ir al mal llamado Palacio Sarmiento, el Ministerio de Educación, el Ministerio, o sea, ni siquiera es Ministerio, que en la biblioteca del maestro seguramente información sobre eso tienen que tener.
Porque es especializada en educación. Claro. Y seguramente alguno de los bibliotecarios de ahí tendrá, porque en general los bibliotecarios son seres muy especiales y muy y saben mucho de lo que están manejando. Sí, A mí me pasaba con la bibliotecaria de la Sociedad Central de Arquitectos, que por mi laburo en la comisión tenía que ir seguido, y aparte fui durante muchos años socio de la Sociedad Central. Y entonces le decía, Magdalena, necesito tal cosa, ¿vos sabés dónde puedo? Y me decía, revista tal, libro tal, fulano. Y no tenía ninguna duda de lo que te indicaba y era siempre pertinente. Siempre. bien. Y ella no era arquitecta, pero era bibliotecaria. Así que bueno, Claro. seguramente tendrás ahí. Eso es el Palacio Pisurno, el que está ahí sobre Sí, Alvear o por ahí. Bien. sí, Marcelo Tedeal. No sé por dónde se entra a la biblioteca. La biblioteca está Bueno, justo sobre las ventanas, busco. que aparte es un lugar precioso. La biblioteca del maestro. La sala es muy linda. No, fíjese hasta dónde llega a veces esto de los cambios, ¿no? Hace cosa de 2 años atrás, en un colegio de San Miguel, colegio secundario, las chicas hicieron una sentada para no usar el guardapolvo. Sí, O sea, hay mucho sí, sí. de cambio social, Puede ¿no? ser que esta cosa en algún momento quede allá, en otro lado, qué sé yo. Pero por ahí, en una sociedad como la de fines del 19 y principios del 20, la diferencia entre la vestimenta, piensen que hasta las clases altas iban a la escuela pública. Claro. Claro. Yo fui al Comercial 7 y terminé la secundaria en 1974. Éramos todas chicas, porque el Comercial 7 que está en Belgrano, ahí en la calle Monroe, en la avenida Monroe. Y había compañeras de muchísimo, pero muchísimo dinero de verdad, ¿eh? No solo, también había muchas integrantes de la comunidad judía, estábamos todas mezcladas, todas usábamos guardapolvo blanco. Y nadie decía, uy, ¿por qué tengo que ir con el guardapolvo? Por ahí Sí, se sí. diferenciaban los zapatos o el abrigo que llevaban en pleno invierno, pero excepto Yo eso, te quiero hacer un comentario con respecto a eso que Sí. decís de las chicas que hacíamos sentadas para no usar el guardapolvo. Yo fui al Normal 10, que era vecina tuya, sí. y tengo 51 años, así que terminé en el 90. Y lo que hacíamos era protestas porque las mujeres teníamos que usar guardapolvo, pero los varones no. Claro, Entonces, lo que no nos parecía justo era que los varones pudieran ir como querían, vestidos, y Claro. nosotras teníamos que usar guardapolvo sí o sí. Había una diferencia ahí. Sí, sí, sí. claro. Y eso era muy normal. El Nacional de Adrogué o el Normal de Banfield, yo en realidad fui a una escuela privada, pero bueno, son otras circunstancias. Hubiera preferido ir al Nacional de Adrogué en el secundario, porque era muchísimo mejor el nivel de la escuela pública que el de la escuela privada. Y las chicas tenían que ir con guardapolvo, y en esa época los varones, que era un garrón, iban con saco azul, pantalón gris y la corbata y la camisa era más o menos libre. En Claro, los pero colegios exigencia estatales. la exigencia de los varones, porque mi hermano al principio iba con saco y corbata y las mujeres con guardapolvo, pero la exigencia de saco y corbata ellos se la sacaron cuando terminó la dictadura. Pero a las Ah, mujeres nos dejaron con con el el guardapolvo. guardapolvo y por eso protestábamos bastante para que nos lo sacaran y lo logramos que Bien. nos dejen ir sin guardapolvo. Sí, yo vos Pero sabés que era por eso, no Sí, porque estuviéramos en contra del guardapolvo. O queríamos claro, o que se lo pongan todos, los varones también, o si no, Claro. que o que no lo ninguno. hizo nadie. Está bien. Sí, de hecho, en esto del guardapolvo también está esta cuestión, digamos, si pensamos en las luchas feministas, esta marcada, todos y todas pensamos en que nos moríamos de calor con esos guardapolvos todos cerrados y los guardapolvos que usaban los varones no lo era, así que en Y se realidad esa podían diferencia, abrir de adelante y lo tenías, pero estabas. claro, Por sí, eso sí, vino, tal cual. por eso vino el cambio después. No, pero digo, es muy interesante esto. Como una prenda Claro. de vestir
especial porque, vuelvo, es muy característico de la escuela pública argentina en el siglo XX. Ujú. Se sigue usando, o sea, otros modelos y qué sé yo, pero que es más parecido a uno único para varones y chicas, varones y mujeres, pero digo, ¿cuánta significación tiene eso? Y ven, no es un valor intrínseco al objeto, sino que es el valor que le ha dado el uso, las características de su uso, por qué se empezó a usar, cómo pasó, y todas las cuestiones que vienen alrededor de esto. Yo tuve hace 2, 3 años, o antes de la pandemia, o quizá un poquito más, bueno, había una experiencia de la escuela pública de la ciudad sobre el tema de patrimonio. Y entonces para que conocieran esto, los bienes más urbanos, estatuaria, edificios significativos. Y uno de los colegios que me tocó ir fue el Normal 10, que es muy interesante también otra cosa. La vieja sede del Normal 10 era la casa de Lucio Mansilla. Ah, mirá. Sí, Sí, está, hay toda una comisión del Normal 10 que está peleando por la restitución de esa casa y por declararla también patrimonio. es toda una historia, porque se declara patrimonio, bien de valor patrimonial, para ser más precisos, monumento histórico, porque ahí vivió Mansilla. Ahora, Mansilla vivió 4 o 5 años y se la patinó en el escolazo la casa. La tuvo que vender, Era muy normal eso, ¿eh? pero Sí. entonces todo el barrio la recuerda como el viejo Normal 10. Fíjense, y la quieren por haber sido el Normal 10. Siempre estuvo trabada la posibilidad de recuperarlo, restaurar esa casa. Tiene varias modificaciones. Bueno, se robaron las puertas de entrada. Fue una cosa eh, tremenda, porque eso vamos a ver también cuando veamos un poco las diferencias entre lo que pasa en nuestro país y en otros países de América con las políticas respecto de la conservación de los bienes culturales. Entonces, vamos a tener cualquier tema, aunque nos parezca pequeño, siempre y cuando tengan ustedes algún compromiso intelectual o afectivo con esos bienes, porque también de eso se trata, para poder avanzar en esta formulación, primero la elección del tema, que creo que me falta poca gente, no sé si algunos, sí, hay varios que me parece que no están, que no entregaron nada. Y esa selección y unas primeras aproximaciones para poder ir orientándolos. ¿Está? Y es muy interesante también, va a ser muy interesante, pero que por ahí, aunque se trate de temas muy distintos, empiecen a encontrar en algunos de nuestros compañeros, compañeras del curso, elementos que puedan servir. Esto que acotó Valentina sobre la lucha por el guardapolvo es muy interesante, porque también está hablando de una eh, reivindicación de las mujeres, digo, y muy adelantada y por chicas muy jóvenes, que por ahí uno, desde otro lugar, tiene pensado otra cosa, qué sé yo, más prejuiciosa, menos prejuiciosa, o lo que fuere. Eh, Así que bueno, ¿algún otro comentario? Silencio en la noche. Sí, estaría bueno chequear por ahí, antes de, digamos, de cerrar la clase, quiénes faltan, que me digan, y yo los voy a anotar, quiénes faltan subir al EBAED el tema del trabajo. Esto mismo que le decía a Adriana, a ver, no les estamos pidiendo que ya tengan el trabajo finalizado, sino simplemente que hagan la presentación formal,
para que sepamos en qué tema está cada uno, porque después el tiempo corre rápido y no podemos hacer, como dice Eduardo, las correcciones o las sugerencias. Entonces, más allá de que tengan la duda sobre el trabajo, preséntenlo y de última, si tienen una duda, escríbanla en el trabajo, ¿no? A mí me parece tal cosa o podría ser tal otra, pero no dejen de mandarlo, porque si no lo que va a suceder es que los tiempos corren y van a quedar como muy al límite, y esa no es la idea, porque por ahora tenemos tiempo, ¿sí? Evelyn, Entonces, levantaste la mano. ¿Terminaste, Paula? Sí, Perdón. sí. perdón. Yo lo que quería consultar era si lo que la profesora se refería a presentar el trabajo era haberte mandado a vos el mensaje diciendo, mira, tengo esta idea para presentar, quiero saber tu opinión o cómo todo debería Ay, se me va la desarrollar voz. esto. Ay, perdón. No te terminé de escuchar. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ¿Ahí me escuchan bien? mejor. Yo también subí el volumen. Ahí está. Sí. Perdón, que lo que quería decir era eso, quería preguntar si lo que la profe se refería a entregar el trabajo o a presentarlo era mandarte a vos. No, digo Ah, una cosa. Mándenlo, incluso los que me lo mandaron directo a mi correo, sí. por mensaje a la plataforma. Ok, Así vamos chequeando y cuando podamos armar la carpetita y qué sé yo, para saber genial. exactamente un poco el panorama de toda Buenísimo, perfecto. la Sí, gracias. clase. ¿Está? Bueno. Yo quería preguntar lo Perdón, mismo, porque yo te lo mandé en la madrugada y no llegó a corregírmelo, para ver si había un foro o algo en el EVA, para ir subiéndolo ahí, para poder hacer Hay eso. foro, pero yo no, la verdad confieso que no lo usé nunca. No sé si Igual, lo tenemos que armar nosotros, eso lo estás viendo, Paula. yo me puedo fijar. Igualmente manden el trabajo. Obviamente que si lo mandan a la madrugada, seguramente Eduardo no lo va a mirar, yo tampoco. Lo La mandaste a que, perdóname, Paula, ¿lo mandaste a mi correo o no? No, yo lo mandé por el EVAEDA, o sea, por un mensaje privado a Puede usted, ser, pero hoy a la tarde no lo abrí y tuve todo, así que bueno, ahora me fijo. Pero está mejor que esté ahí, claro, lo mismo los otros que me mandaron por correo, copien, pero digo, ya está la devolución primera, ya está. En general, a mí no me asusta ni quiero condicionar ningún trabajo. Hay cosas que por ahí me nos cuesta. eh, enfocar y evaluar con mayor tranquilidad, pero bueno, ya también tenemos años de docencia y algunos conocimientos sobre otras cosas, pero bueno, uno está más seguro con ciertos temas que con otros. Ahí me estuve fijando, habría que habilitar una pestaña donde podamos volcar los trabajos, así quedan acceso a ambos, a Paula y Eduardo, Claro, claro, porque si no te lo estamos mandando a vos, Eduardo, de forma privada. claro. sí, Yo pero le si voy a, lo mandan como mensaje a la plataforma, también los podemos revisar los yo dos. voy a tratar de armar una pestaña que diga presentación, trabajo, tal, Claro. para que ustedes este, vayan ingresando los trabajos ahí. eh, Cuanto, bueno, mañana ya me pongo en eso y si no puedo averiguo con otra docente a ver que está más ducha, de abrir una pestaña para que ustedes puedan subir los trabajos ahí, ¿sí? Y General. en el caso que sea muy complicado, bueno, les avisamos y de última se los mandan todos a Eduardo y Eduardo me los reenvía, pero Ah, es mucho, también podría ser esa. eso también podría ser como para no complicar la cuestión. Y si no, la otra sería armar un mail que sea de la materia y envían todo ahí, que eso también podría ser. También. O sea, Pues, eso sí, la verdad después es lo que no hablamos. veo bien, abrí
el EVA-ED, pero no lo pude, no veo bien. Yo no sé si hay que poner como para, ¿cómo que se llama? Crear una pestaña. Yo sé que tiene una parte que en algún Yo lo he momento, visto, ¿verdad? agregar un bloque, ¿será eso? A ver, agregar actividad reciente, actividad calendario. No, es para eventos. Bueno, lo vemos después. No les vamos. Pero bueno, Profe, Sí, como sí, decían mis compañeros, estamos acostumbrados por ahí, cuando pasa algo así como esta temática, a anotar todo en un foro. Eso, eso es lo más normal que nos ha pasado sí. en estos 2 años de nosotros que venimos con el Convenio Moreno. Los profes hablen un foro y ahí después pueden ir viendo con la fotito de cada uno y su nombre los temas. Eso estaría muy bueno. Fíjense Ah, bueno, yo por voy el a hacer lado el del intento. foro. Yo prometo hacer el intento de todas las cuestiones, a ver con cuál encajamos para que a ustedes les sea más fácil subirlo, ¿sí? yo he visto en algún momento esto de los foros, y que me parece muy interesante, pero ahora no lo estoy encontrando como para habilitar o para crear una sala o una cosa como de debate y de que también se pueda meter la información ahí. Bien. Así que bueno, ¿alguna otra? No sé si está más o menos claro todo el tema de los prácticos. Sería bueno que pusieran, ya empezaran a pisar el acelerador. Eh, y no sé si quieren algún comentario, alguna duda sobre lo que vinimos trabajando hasta ahora, eh, porque por ahí a veces monopolizo demasiado la palabra, es una tendencia. Eh, y yo voy avanzando y por ahí alguna cosa queda en el tintero y estaría bien poder revisar si hay alguna duda, algún comentario, alguna cosa respecto de lo que ya vinimos viendo. Más silencio. Hola, Sí, buenas noches. ¿qué tal? Sí, ¿qué tal, maestro? Sí, yo tenía una duda con algunas, con un término, se me quedó un poco como para investigar esto que en algunas, las primeras sesiones comentaba de la sociedad civil, esto de como un elemento presente, ¿no? Y que en toma de decisión y todo ello, y un poco lo confrontaba con lo que de forma empírica lo he vivido, por lo menos en mi país, en que la sociedad civil es la voz no del conjunto de la población, sino de cierto grupo, de cierto estatus, ya sea de acceso a, a una institucionalidad o acceso o digamos, de una clase social y no es, por ejemplo, exacto, de extracción alta, no es el campesino el que es normalmente tomado en cuenta como esa sociedad civil. Entonces, se me resulta un poco un término difícil en ese sentido, ¿no? Entonces, quería un poquito cómo es que se transita la patrimonialización en función de qué actor social es realmente la sociedad civil o si se lo ha problematizado. Gracias. A ver, sí. Recordemos una cosa. Hablábamos de un bloque hegemónico, que es esos precisamente que parece ser que en Perú dicen que la sociedad civil son ellos, nada más. Eh, Fíjense que eso a todos y a todas. Esto es muy impresionante porque quiere decir que hay un bloque hegemónico que monopoliza ese lugar. Eh, Quizás la Argentina tuvo como ventaja comparativa, no quiero
parecer, pero como también se terminó de conformar con una ingente cantidad de inmigrantes de diversas partes de Europa y después también de otros países hermanos, de paraguayos, bolivianos, peruanos, uruguayos, brasileños, en algún momento también. La sociedad ha sido en general muchísimo más plebeya que otras sociedades eh, de América Latina, eh, donde el componente indígena o de pueblos originarios, y sobre todo me parece que es muy impresionante eso, donde tuvieron una relevancia y unas culturas muy desarrolladas, muy poderosas, parece ser que los conquistadores tuvieron alguna necesidad mayor para su forma de mantenerlos siempre como más sometidos. Y las élites criollas después no han cambiado tanto la situación. Entonces, cuando yo en la materia nos referimos a las organizaciones de la sociedad civil o a la sociedad civil, estamos hablando aquello que se va un poco de ese bloque hegemónico, que es igualmente poderoso, hoy por hoy lo estamos padeciendo, pero que siempre tuvo una voces contestatarias, intentos de contrahegemonía muy manifiestos. Hay otro tema, que esto es más allá de las diferencias que puede haber entre uno u otros países. Desde la caída del muro de Berlín, donde se suponía, y se acuerdan de el famoso texto de un tal Francis Fukuyama, El fin de la historia, se creía que el consenso de la democracia liberal burguesa y el capitalismo ya iban a dominar toda la escena. Entonces, en ese sentido decía fin de la historia, ya no va a haber conflictos. A las 3 semanas y media, te lo digo metafóricamente, estalla la guerra de Yugoslavia con una ferocidad espantosa, como parecía que ya se había acabado en Europa. Pocos en el año 94, el 1 de enero, cuando iba a empezar a regir el famoso acuerdo de América del Norte, y se tenía proyectado el corredor Puebla-Panamá, donde la circulación de mercancías iba a ser absolutamente libre. Es muy interesante que las mercancías pueden circular libremente, las personas no. Y surge el alzamiento zapatista, con reivindicaciones muy concretas de los pueblos originarios de origen maya y quiché, y después esas identidades radicales de los fundamentalistas del mundo musulmán terminan haciendo estallar 2 aviones en las Torres Gemelas o atentados en todas partes. Entonces, el conflicto no se puede evitar, y empiezan también requerimientos dentro de las sociedades mismas con distintos grados, según como sea esa distribución de la hegemonía y cuán consolidado esté un bloque hegemónico y cuán estable a lo largo del tiempo sea, o cuánto más dinámico pueda conformarse, qué sé yo. Uno a principios del siglo XX no se le ocurría ver un apellido italiano en la Argentina dentro de los grandes poderes y de los poderosos. Hoy está lleno, Bulgeroni, Macri, Paolo Roca, en su momento los Di Tella, con las fábricas y ahora con la universidad y demás. Entonces, hay esas diferencias. Y empezaron a aparecer,
vuelvo con distinto grado, las distintas, lo que se iba a llamar en sociología, las minorías intensas. No hay tanta fuerza y tanta creencia en la representación como sistema de mediación política. Esto, yo elijo al presidente, elijo al vice, elijo a los senadores, elijo a los diputados, a los concejales, a los diputados provinciales, lo que fuere. Y entonces me quedo en mi casa esperando 2 años a que ellos hagan el trabajo por mí. Pero también si uno habla de representación, son nuestros representantes, y nosotros somos los representados. Yo lo decía medio en chiste, pero algo que ver tiene. O sea, estamos dibujados. Y fíjense todos los cuestionamientos al sistema político, y a veces en lo que terminan, como acá, ahora, quiere decir que ese mecanismo de la representación se agotó, y se vio muy claro en la Argentina en diciembre del 2001, que se vayan todos, y que desgraciadamente lo retomó esta gente que nos está gobernando. Entonces, van apareciendo grupos de la sociedad que empiezan a defender un tema particular. Yo digo, esas organizaciones son monográficas, porque se juntan, basta de demoler. Un grupo de vecinos, arquitectos, gente de clase media, más o menos acomodada, qué sé yo, que están podridos de que les demuelan edificios lindos que ellos aprecian en su barrio, que tienen derecho. En Caballito, una de las cosas que los motivó hace 20 años era que el código de edificación les permitía, vos comprabas una casa con tu esfuerzo, no sé qué, más linda, menos cara, menos cara, y al lado te construyeron una torre de 20 pisos. Claro. Entonces, todas ese tipo de organizaciones, proteger barracas, o sea, estamos hablando ya de un barrio un poco más de clase media, media y media baja, también hubo movimientos. Todos los movimientos que están en contra del extractivismo en cada uno de los parajes de la Argentina. Yo entiendo que en Perú también está habiendo es incipiente esto. Puede ser que el bloque hegemónico sea más consolidado y más feroz, digo, también. Tuvieron otros problemas, que son la guerrilla de Sendero, desplazamiento de gran cantidad de población hacia la costa desde la sierra. Pero más o menos encontramos ese tipo de organizaciones de minorías intensas que se organizan de distintas maneras. Tuvimos también la experiencia de la dictadura, que generó las organizaciones de las víctimas, y eso modeló o ayudó a conformar otras minorías. En cada caso es distinto. En Guatemala hay también organizaciones de víctimas de la guerra, una guerra feroz, prolongada. En proporción a la población, la cantidad de desaparecidos es infinitamente mayor que la de acá. Digo, en Chile aparecen otras cosas, pero, por ejemplo, las conformaciones de vecinos. Hay un caso que fue muy famoso hace 15 años, que iban a poner una fábrica de glifosato en un barrio cercano a Córdoba que se llama Ituzaingó Anexo. Los vecinos se pusieron como locos, y las mujeres, sobre todo, de esos barrios, empezaron una lucha feroz y terminaron ganándola, no sé si 100%, pero la dieron. El Famatina no se toca, el no a la mina de Esquel. Son 20 años que la vienen sosteniendo esas luchas. Entonces, esas organizaciones, algunos militantes hablan por ahí, tiene como un nombre más rimbombante, Organizaciones Libres del Pueblo, que también es un nombre aceptable, no está tan extendido, pero bueno, eso, cuando digo la sociedad civil, en general nos estamos refiriendo a las organizaciones o los modos de organizarse de la sociedad civil, de la gente de a pie, como se dice también,
para algún tema más o menos específico. Y terminan influyendo en el sistema político. Eso también es importante. Hay veces que organizaciones más tradicionales como los sindicatos ayudan o pueden influir o pueden transformar alguna de sus demandas de este mismo modo. Las organizaciones de las víctimas del terrorismo de Estado, familiares, ex detenidos desaparecidos, abuelas, hermanos, hijos, han crecido mucho. Ninguna batalla está garantizada, pero es esto, son en definitiva los distintos modos en que se busca movidas y movimientos y logros contrahegemónicos. O sea, modificar las relaciones de poder al interior de una sociedad. ¿Está? En Villa Adelina, que es partido de San Isidro, estaba el golf. Primero fue golf de la Marina, después quedó como golf público que pertenecía a la Asociación del Golf. Hace unos años empezaron a enviar por mails a todos los vecinos qué queríamos en el golf. Un 35% de comercio, un gran shopping, edificios para vivienda. Bueno, con eso que mandó el municipio se armó un gran despiporre. Nos organizamos mucha gente de Villa Adelina, que somos 50.000 habitantes, somos ciudad dentro de San Isidro, y quedó que era el parque del golf tenía que ser 100% verde. Y después de mucho, se logró que sea 100% verde. Y Nación, creo que le dio, digamos, las tierras al municipio. Pero también fueron como 6, 7 años de reuniones y reuniones y reuniones, y hasta ahí había concejales, había vecinos, había, bueno, un poco de todo, ¿no? Pero quedó 100% verde y ahora se llama Parque Público del Golf. Bien. Fíjense cómo, aún sin cuestionar del todo el sistema de representación, esas mediaciones políticas, la sociedad civil participando, la sociedad civil, aquellos que no son los estamentos superiores de la sociedad, porque aparte, por más que no sea estamento superior de la sociedad, no creo que un policía se meta a reclamar con perdón, ¿no? Pero si hay alguien que tiene parientes en alguna policía, no, por la propia institución que los contiene, no pueden hacer nada de esto. Entonces, ni los militares ni los civiles, algunas voces del clero pueden estar ahí, sobre todo los curas de la opción por los pobres o algunos otros de alguna otra confesión, pero en general la pelea contrahegemónica es sin organización estatal, o sea, no hay institución, se generan instituciones, modos de organizarse, un grupo de vecinos. Yo hace unos años vivía en Colegiales y cuando hicieron el paso bajo nivel de la Croce, es el peor diseñado de todos, nos pusimos a protestar y ahora gente que estaba protestando contra eso, que conseguimos algunos cambios en el diseño de ese paso bajo nivel, sobre todo las pasarelas peatonales son espantosas. Ahora con todo el playón ferroviario sobre la calle Moldes, no sé si conocen Caballito Colegiales, que es uno de los barrios que menos plazas tiene, menos espacio verde, aunque todavía conserva muchas casas que también se están demoliendo para levantar edificios. Los vecinos movilizados consiguieron que no se vendiera todo, querían vender todo el playón para hacer torres, más torres. Es impresionante el extractivismo urbano, que también existe, y demás. Entonces, se juntan en una plaza, se juntan en un bar, nos juntamos en un bar, en el negocio de alguno de los vecinos,
y planeábamos las distintas acciones, íbamos y lo escrachábamos a Rodríguez Larreta, no sé, hacíamos de todo lo que nos parecía posible. Peticionábamos en las comunas, que como también estaban ganadas por el mismo signo político, uno no encontraba tanto eco, que se supone que son elementos para la distribución de ese poder. La Constitución también empieza a reconocer mecanismos y las constituciones empiezan a reconocer mecanismos de participación directa de los ciudadanos. Entonces, se habla también más de presentación que de representación. Entonces, hay que poner el cuerpo. Y esto, algunos elementos positivos tiene. Y después, incluso con la declaratoria como monumento de algunos edificios, que la organización estatal, ni los diputados, ni a nadie se le ocurría, vienen los profesionales del Malbrán, como pasó a fines de los 90, que estaba siendo atacada el Malbrán y lo querían vender y privatizar o que dejara de existir y vender esos terrenos ahí en Barracas, y los propios profesionales dijeron, una de las posibilidades es declararlo monumento, y terminamos declarándolo. Entonces, hay mucha más activismo social, un poco a eso nos referimos. Pero bueno, tenemos para hablar de lo que están haciendo las comunidades originarias, las comunidades mapuche en Neuquén, en Río Negro, en toda la comarca cordillerana de Chubut, o algunas en el noroeste, en Jujuy y demás. Bueno, eso. 3 mensajes nuevos, ya nos estamos... Sí, por ahí nos podemos ir un ratito antes hoy. Pisurno se escribe con doble Z. No, no son ninguna... se ve que estaban de antes. Así que bueno, ¿alguna otra cosa? Bueno, vamos a hacer una cosa, Paula, y al resto podemos dejar acá. Reformulen un poco, no, reformulen, reenvíen a la plataforma aquellos que me reenviaron a mí los temas, y los vamos viendo. Nosotros mientras vamos tratando de hacer la pestaña y tenemos que ver, bueno, estos casos que habían desaparecido de mi listado, porque estoy pensando de otra cosa, que me mandaron varios, probablemente yo estuve usando para hacer este listado algunos de los que estaban incompletos a principios del cuatrimestre. Me puede haber chispoteado eso. O sea que lo voy a revisar también. Así que bueno, nos liberamos por ahora, salvo que alguien quiera alguna otra cosa comentar o algo que sea, o lo que sea. Tienen ganas de irse a comer todos, pero bueno, yo también. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Qué rápido que lo dijiste. Juega River ahora. Vos. Ah. No, hasta el miércoles, no pasa bien. Chao. Bueno, hasta el miércoles. Muchas gracias. Chao, hasta el gracias. Chao, gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes.